Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Cómo está? En viernes. En viernes. Festivo. Festivo. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado del Inmaculado Corazón de María. Dos corazones que no se pueden separar. Junto al nuestro. Así mismo es. Así que saludamos, ¿verdad?, a la parroquia de donde vamos a ver, de Ensenada y de Tallaboa, que están de fiesta. Y Aguirre. Y Aguirre, también Corazón de Jesús. Así que 3 parroquias en nuestra diócesis que están de fiesta. Eso es así. Que bueno, les saludamos y les felicitamos en este día, ¿verdad? Que ese corazón de Jesús que está, es una llama que arde en nuestro corazón, pues les ayude y les fortalezca en todo momento. Ánimo pues, vamos a continuar nuestro diálogo sobre la conciencia. Así mismo es, desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Y mientras oramos, usted si no tiene el Catecismo, vaya y búsquelo, ¿bien? Para que entonces siga la lectura junto con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, como hemos dicho durante toda la semana y hemos sido repetitivos en esto, estamos en la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad?, sobre la vida en Cristo. En esta primera sección, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu, y este primer capítulo que trata sobre la dignidad de la persona humana. Y este primer capítulo tiene 8 artículos. El primero, el hombre, imagen de Dios. El segundo, nuestra vocación a la bienaventuranza. El tercero, la libertad del hombre. El cuarto artículo, la moralidad de los actos humanos. El quinto, la moralidad de las pasiones. El sexto, la conciencia moral, que iniciamos en la tarde de ayer y que estuvimos hablando sobre el dictamen de la conciencia y la formación de la conciencia. Así que hemos estado haciendo un camino, y en el 1776, cuando empezamos a hablar de este artículo número 6, decía: en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Está solo con Dios, su voz resuena, la escuchamos, nos dejamos guiar por ella. Importante, vamos tomando, valga la redundancia, conciencia de lo que es la conciencia, porque hay gente que vive sin conciencia. Y entonces, ¿verdad?, como decíamos ahorita, en este artículo 6, una primera parte que veíamos el dictamen de la conciencia, un segundo momento la formación de la conciencia, y ahora en una tercera parte decidir en conciencia. Vamos a las decisiones, cómo tomar decisiones correctas, cómo vivirlas sobre todo. En 1786 nos dice: ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Necesidad de decidir moralmente. Podemos tomar entonces un juicio recto, o mejor dicho, formular de acuerdo con la razón y con la ley divina, o un juicio erróneo que se aleja de ellas. Está en nuestras manos decidir.
Seguimos. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Entonces hay decisiones que a veces nos ponen en duda, ¿verdad? Menos seguro. Y sobre todo esa decisión final que hay que tomar. Pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Así que un criterio para tomar buenas decisiones es que sea justo, bueno, y sobre todo en discernimiento. Se adecua o adecua, ¿cómo se dice, hermana? Adecua. Vamos a ver, adecua, se adecua. Yo creo que es así, adecua, padre. No será se adecua. Se adecua. Bueno, que tome la Como decisión. se escuche más bonito. Pero que lo importante es que sepamos lo que estamos diciendo. Y ahora no sabemos. Ajá. Acorde a la voluntad de Dios expresada en la ley divina, ¿verdad? Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia. Se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Entonces, hay un trabajo que realizar. Se esfuerza por interpretar esos datos que recibe de la experiencia, esos signos de los tiempos. ¿Gracias a qué? A la virtud de la prudencia. Y a consejos de personas entendidas y sobre todo a la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. En todos los casos son aplicables algunas reglas. Por ejemplo, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Esto lo hemos dicho y repetido, no lo decimos nosotros por ser nosotros, sino el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. La regla de oro: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también ustedes. Es una regla de oro, fundada en el amor. Lo que quieren que te hagan a ti, hazlo también tú a los demás. Claro, se entiende en la bondad, no en la maldad. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia, pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecan contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Texto bíblico tomado de la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 21. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. No nos podemos imponer, porque de lo contrario haríamos daño. Número 4. El juicio erróneo. ¿Cómo saber hacer un buen juicio? ¿O cómo descubrir un juicio equivocado, erróneo? 1790. La persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Entonces se nos previene, se nos avisa, ¿verdad?, que la persona humana debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Y si obra deliberadamente contra este último, se condenaría a sí mismo. Pero a veces sucede que esa conciencia puede estar afectada. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. Cuidadito, cuidémonos. Por eso hablamos de la formación de la conciencia, que nos lleva a tomar decisiones y corremos el peligro de caer también en juicios equivocados, erróneos. Por eso nos decía, ¿verdad?, este numeral 1784, que la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida
y que desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y a la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una formación que es de toda la vida y que desde pequeñito hay que enseñar. Y se madura, y se crece, y se desarrolla. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Tengo duda, cometí un error, fallé, cometí un pecado, pero debo rectificar. Y para eso tengo que instruirme. ¿Y qué es instruirse? Buscar la verdad, buscar el bien y poco a poco tomar decisiones. Si me dejo ofuscar y no busco respuestas que realmente me clarifiquen, voy a caer o voy a ser culpable del mal que cometo. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Entonces se nos dan una clave para evaluar si realmente esto que nos afecta ha sido por qué. Y entonces te enumera, ¿verdad? Si desconozco de Cristo y de su Evangelio. Los malos ejemplos recibidos de otros, las servidumbres de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta. Por lo tanto, un estilo de vida erróneo conduce a decisiones erróneas. Y como vemos, puede estar afectado por varios factores. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Por ejemplo, así un ejemplo sencillito para que entendamos, ¿verdad? Usar droga. ¿Es malo? Bueno, depende, porque si uso esas drogas para equilibrarme o ayudarme en una enfermedad, pero si es para alienarme y salir de la realidad, las cosas son distintas. Entonces, no deja de ser un mal, no deja de ser una privación, un desorden, y hay que trabajar por corregir. Y ahí vienen las terapias, y ahí viene pues todo este proceso, ¿verdad?, de intentar mejorar para salir de una situación como esa. La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Acuérdense que estamos hablando a personas que quieren poner en práctica la doctrina de la Iglesia y que quieren profundizar. Por eso habla de una conciencia buena y pura, que es iluminada por la fe, esa fe que ha sido revelada. Por eso para nosotros el modelo es Jesucristo, porque la caridad, el verdadero amor, proceden al mismo tiempo de ¿qué? De un corazón limpio, es decir, recta intención, conciencia recta y de una fe sincera. Por eso dirá el Concilio Vaticano II lo siguiente: cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Nos esforzamos por adaptarnos a las normas objetivas de moralidad. En otras palabras, esa búsqueda del bien común. En otras palabras, la búsqueda de la ayuda,
la búsqueda de ser felices, pero en un equilibrio, en unas acciones que si he fallado trato de rectificar y mejorar. Vamos entonces ahora a pasar al resumen, ¿verdad?, de este artículo número 6. Dentro de este artículo pues teníamos 4 momentos: el dictamen de la conciencia, la formación de la conciencia, decidir en conciencia, el juicio erróneo. Entonces ahora vamos a ver un resumen de estos numerales que hemos tratado. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. A solas con Dios, en silencio con Dios. Nadie me obliga, es Dios y yo y Dios, cara a cara. Es el núcleo de esa conciencia, ese es un núcleo secreto, íntimo, profundo. Ahí tomo decisión. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la calidad moral de un acto concreto. Reconoce la calidad moral de un acto concreto. Y esa calidad siempre está basada en el bien, en la justicia, búsqueda del bien común. Para el hombre que ha cometido el mal, el veredicto de su conciencia constituye una garantía de conversión y de esperanza. Es una llamada, me doy cuenta, y al darme cuenta entonces intento recuperarme, reorganizarme, reempezar con la ayuda del Señor. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero querido por la sabiduría del Creador. Cada cual debe poner los medios para formar su conciencia. Estudio, diálogo, búsqueda de la verdad. Hay elementos, hay herramientas, hay formas de que esa conciencia se forme y sea sobre todo recta, veraz, verdadera. Ante una decisión moral, la conciencia puede formar un juicio recto, de acuerdo con la razón y la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Libertad. Puede ser sí o puede ser no. Depende de mí. El ser humano debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Fíjate que dice el juicio cierto de su conciencia. Es el seguro. Si hay duda, hay que esperar. La conciencia moral puede permanecer en la ignorancia o formar juicios erróneos. Estas ignorancias y estos errores no están siempre exentos de culpabilidad. Ah, no, yo no sé, no. Ah, yo no sabía. ¿Por qué no sabías? Se suponía que supieras. ¿Qué ha pasado? Ah, que yo falté ese día a clase. Si faltaste ese día a clase, tienes que restituir la clase. Pongo un ejemplo, claro. Así tonto en ese sentido. Pero a veces nos despachamos con la cuchara grande como si nada. No. Hay que ser responsable. La palabra de Dios es una luz para nuestros pasos. Es preciso que la asimilemos en la fe y en la oración y la pongamos en práctica. Así se forma la conciencia moral. Desde la palabra de Dios, que para nosotros, volvemos a insistir, es luz, es lámpara, es guía, es orientación, es brújula. Y es preciso que la asimilemos, la integremos por esa fe en el Señor, que se fortalece a través de la oración y sobre todo ponerla en práctica. Damos otro pasito más y ahora pasamos al artículo número 7 sobre las virtudes. Ahora vamos a ver elementos positivos que nos ayudan y tenemos que saber que es una virtud. Hemos hablado de virtud, hay virtudes. Vamos a ver qué nos dice la Iglesia al respecto. En el 1803 nos dice: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable. Fíjate que son todos elementos positivos. Uh-huh.
todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, ténganlo en cuenta, no lo pasen por alto. Y para esto entonces define la virtud como una disposición habitual y firme a hacer el bien. disposición, me dispongo de una manera habitual y firme a hacer el bien. Esto permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí mismo. No es simplemente hacer un acto bueno, es dar lo mejor de ti. No puedes quedarte a la mitad, no puedes ser un mediocre. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Así que una persona virtuosa es una persona que, con todas las fuerzas, con toda su sensibilidad y esa disposición interior, tiende hacia el bien, lo busca y lo elige. Así que tiende, lo busca y lo elige. A través de acciones que son concretas. No es simplemente buenos pensamientos, no, son obras. Obras son amores y las únicas razones. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Eso es el proyecto. A imagen de Dios nos creó. Hombre y mujer nos creó. Entonces, ¿en qué me parezco a Dios? ¿Cómo debo identificarme con Él? Pues con una práctica de vida. Un bien que elijo, un bien que busco, un bien que pongo en práctica. Las virtudes humanas. Hay virtudes entonces humanas y hay virtudes teologales. Vamos a ver entonces primero las virtudes humanas. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. La práctica del bien, pero libremente. Entonces, ¿en qué consisten estas virtudes humanas? En actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales. ¿De qué? Del entendimiento y de la voluntad, que regulan, es decir, dan equilibrio ¿a qué? A nuestros actos. Ordenan nuestras pasiones, ya vimos días anteriores lo que era esto de las pasiones, y guían nuestra conducta según la razón y la fe. No solo según la razón, sobre todo también con la fe. Por eso el número anterior decía que la palabra es brújula, es guía. Y esto entonces proporciona fácilmente ¿qué? Dominio y gozo para llegar a una vida moralmente buena. Porque el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. No se te obliga, lo practicas en libertad. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Mediante las fuerzas humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que son frutos y los gérmenes de los actos morales buenos. Disponen todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor. Y ahí entonces vamos a ver lo que se conoce como las 4 virtudes cardinales. Cardinales son los puntos norte, sur, este y oeste, pues las que orientan. Vamos a ver cuáles son. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Así que estas 4 son las claves y las demás son como puntos de referencia, ramitas de estas 4 que son las fundamentales. Vamos a ver cuáles son. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. A veces decimos, tú es un hombre prudente, tú es un hombre justo, tú es una mujer fuerte, una mujer templada, equilibrada. Vamos a ver cómo nos define la Iglesia. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella
enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Y estas 4 virtudes cardinales no son necesariamente cristianas, eso es para todo el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no podemos decir, no, porque eso es para los cristianos, no, esto es para todo el mundo. Para todos. Prudentes, justos, fuertes y templados. Vamos a ver qué quiere decir prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Virtud que dispone, Santo Tomás define la virtud en el equilibrio, lo que no los extremos, sino en el medio. Por eso dice Santo Tomás, en el medio está la virtud. Y ahí es donde vemos entonces que una persona prudente es una persona que dispone la razón práctica y discierne en todas circunstancias nuestro verdadero bien y elige los medios rectos para realizarlo. Por eso el apóstol Pedro, en el libro de los Proverbios dirá: el hombre cauto medita sus pasos. El hombre prudente medita sus pasos. ¿Por dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y además, sed sensatos y sobrios para daros a la oración. La oración entonces es punto de iluminación de esta prudencia. La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás. La prudencia es la regla, la medida, ¿verdad? ¿Recta de qué? De una acción. Siguiendo a Aristóteles, ¿verdad? No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum, conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. ¿Qué es una auriga? ¿Te has visto la película Ben-Hur? ¿Se acuerda de la película Ben-Hur? Ben-Hur, no, todavía no ha nacido cuando es una película donde se presentaban unos romanos en una carrera. Ajá. Y entonces iban dos. El auriga es el que lleva los caballos, el que va dirigiendo, mientras el otro era el soldado que peleaba, ¿verdad? Entonces, auriga, utilizando la palabra que pone aquí, virtutum, es decir, el capitán, el que va adelante, el que marca. Entonces, auriga totum es la prudencia, es la que lleva, es la que dirige. Si tienes eso, si tienes prudencia, la prudencia conduce a las otras virtudes, porque indica regla y medida. El hombre prudente es el equilibrado, es el que capitanea el equipo. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Guía directamente, si eres prudente. Por eso a veces cuando dice, tengo que tomar una decisión, y nos dicen, sé prudente, no te mandes, busque el equilibrio. Piénsalo bien, busque el balance. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Entonces, esta virtud nos ayuda a no tener una equivocación, un error en la aplicación de los principios morales. ¿En qué? En casos particulares, en lo concreto. Y así superamos dudas. ¿Qué dudas vamos a superar? ¿Lo estaré haciendo bien o lo estaré haciendo mal? Si has actuado con prudencia, lo harás bien. Si has sido imprudente, nosotros en lenguaje común, ¡ay, metí la pata! Otra palabra, fuiste un imprudente. La justicia, ¿verdad? Primero vimos la prudencia, ahora vamos a la justicia. Es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Doy tanto a Dios y al prójimo lo que le es debido. La justicia
para con Dios es llamada la virtud de la religión. Entonces la virtud de la religión es lo que yo le debo de dar a Dios. Religión viene de religar, de atarme, de amarrarme a Dios. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Así pues, a Dios lo que me es debido, lo que me ata a Dios, lo que me amarra a Dios, lo que me acerca a Dios. Y a los hombres nos dispone a ¿qué? A respetar los derechos de cada uno. Segundo. Y establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. Por eso decimos que justicia es la búsqueda del bien común, tanto para las personas. Y mis derechos terminan donde empiezan los suyos y los suyos donde comienzan los míos. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el prójimo. ¿Ve? Rectitud habitual, normal, en sus pensamientos y en su conducta con el prójimo, con los que le rodean. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Frase tomada o verso tomado del libro del Levítico, donde los jueces serán instruidos de cómo tenían que actuar, cómo era la justicia que debían de realizar. No hagas injusticia, ni por favor del pobre, si no te abanderes, sino hazlo con equidad. Responde como tienes que responder. No te abanderes, no te vayas solo de un lado. Ni a uno porque es pobre, ni al otro porque es grande. Es decir, porque sea mejor que los demás, o más poderoso que los demás. Amos, den a sus esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también ustedes tienen un amo en el cielo. El modelo para un creyente entonces está en el Señor. Tienes un amo en el cielo y Él te da lo justo, pues sé tú lo mismo. Podemos poner el salario mínimo. Si se ha decidido que el salario mínimo es esto, pues no le des menos. Parte de ahí, porque eso es lo justo. Ahí viene la parábola del talento, cuando se ponen de acuerdo, ¿no? Si él quiere dar de más, ya eso es otra cosa. Pero no seas injusto, no des de menos. Tercera. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Asegura firmeza, constancia en esa búsqueda del bien. No se desanima, se mantiene firme, adelante. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. Resistir tentaciones y obstáculos. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. La fortaleza de este hombre, de esta mujer, cuando uno lo ve y habla con ese equilibrio, con ese interés, uno dice, wow, ¿de dónde le salió? Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de su propia vida por defender una causa justa. Y ahí tenemos gente que entrega todo y puede decir como el salmista, mi fuerza y mi cántico es el Señor. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Si el Señor venció y nos agarramos de Él, también nosotros venceremos. Pero siempre buscando el bien. Nunca es para hacer el mal. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Equilibrio, la templanza te da equilibrio, la fortaleza te da firmeza, la prudencia te da discernimiento, ¿verdad? La justicia, búsqueda del bien común. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos de los límites. En los, no de los, sino en los. En los
límites de la honestidad. Gracias, Padre. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. No es un impulsivo. El templanza te da ese balance que tú necesitas, que yo necesito. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones, tus deseos refrena. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación, justicia y piedad en el siglo presente. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia, y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. Estas 4 virtudes cardinales son las que educan a un ser humano en su buena personalidad. A un joven, a un niño, a un adolescente se le va educando progresivamente a ser prudente en la toma de sus decisiones, a ser justo en la búsqueda del bien común, a mantenerse firme en las decisiones tomadas y equilibrado en ese aspecto de su vida. Estas 4 virtudes por eso son cardinales, puntuales, que luego se complementarán con lo que en la fe llamamos las virtudes teologales. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. En el Viernes Familiar, conéctate en Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Conoce la iglesia alrededor del mundo a las 6:30 de la tarde. Seamos más alegres con los niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Preparemos el domingo a las 9 de la noche, poniendo la mirada en el corazón de la iglesia, la Eucaristía. Y no te pierdas Orientación Familiar a las 9:40 de la noche. Todo aquí por Católica Radio, unido a Omecos, comunicando la verdad. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana
y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Bien, continuamos ya en estos minutitos que casi estamos finalizando el programa. Damos, ¿verdad?, un breve resumen sobre las virtudes. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Y esto está iluminado por un texto de San Pablo a los Filipenses. Todo cuanto hay de verdadero, noble, justo, puro, amable, honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo ténganlo en cuenta. Si no rechacen lo que es bueno. Dirá San Pablo en otro texto, examínalo todo, pruébalo todo y quédate con lo bueno. Entonces, el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. Recuerden que esa es la clave. Disposición habitual, firme, hacer ¿qué? El bien. Son virtudes humanas, porque son actitudes firmes, son disposiciones estables, son perfecciones habituables del entendimiento y de la voluntad que regulan, que ordenan nuestros actos, nuestras pasiones y nos guían. Esas virtudes morales adquieren mediante la fuerza humana. Mira lo que dice, se adquieren mediante la fuerza humana. Cuando veamos las teologales, es otra cosa, que será de lo que hablemos el próximo lunes. Entonces, ¿cuáles son estas 4 virtudes? La virtud, ¿verdad?, de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y la templanza. Un ser humano fundado en estas 4 grandes virtudes se desarrolla plenamente. Si usted visita la catedral de Caguas, donde están los restos del Beato Carlos Manuel, usted se va a dar cuenta que hay un retablo, y ese retablo tiene 4 columnas. Esas 4 columnas representan estas 4 virtudes. Por eso cuando hay un proceso de beatificación, hay que estudiar esas 4 virtudes si se cumplieron plenamente en el candidato que se quiere proclamar santo. Si fue un hombre, en el caso de Carlos Manuel, prudente, justo, fuerte y templado. Por las definiciones que hemos dado, que la misma Iglesia ha propuesto, pues se reconocen. Y por eso en un proceso de beatificación hay un reconocimiento: siervo de Dios, venerable, beato, santo. Cuando se proclama santo, es ese culto, esa veneración se hace para toda la Iglesia y se descubre cómo fue un hombre prudente, cómo fue un hombre o una mujer, ¿verdad? Persona justa, fuerte y templada. La prudencia, virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. Elegir el bien. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Y así, cuando nosotros queremos progresar en ese camino de la virtud, nos sirve esto como examen de conciencia. ¿En qué medida durante el día de hoy he sido prudente o imprudente? Y entonces, virtud que dispone la razón práctica a discernir cómo he actuado bien hoy. ¿He actuado bien o he actuado mal? O desde la justicia,
¿Y qué haríamos en búsqueda de la justicia? He sido constante en esa firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. ¿Cómo lo he hecho hoy? Tercero, la fortaleza, que es la virtud que asegura que firmeza y constancia en la búsqueda del bien en medio de las dificultades. ¿Me dejé llevar o me mantuve firme? ¿Me fui dejando arrastrar? Y ahí la cuarta es la templanza, que es esa virtud moral que modera. La atracción. Fíjate que dice que modera. En una reunión hay uno que modera, que es el que da la palabra. Correcto. Entonces, la templanza es la moderadora del Y en este caso, ¿verdad? Que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjense que la atracción es positiva y es negativa. ¿Qué hace la templanza? Los modera. Lo mismo pasa con los placeres. Procura entonces el equilibrio. Pedimos esa gracia al Señor, de ser personas prudentes, de ser personas justas y de ser personas firmes y de ser personas templadas. Y todo esto nos ayudará en ese camino. Vamos a pedírselo a San José en este viernes dedicado al corazón de Jesús. Que el corazón de Jesús nos dé verdaderamente esas 4 virtudes cardinales que no se nos olviden: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Oramos. Enséñanos, José, Cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer. cómo se ama sin reclamar, Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. explícanos, José, Cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad. cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Buen fin de semana. Dios les bendiga. Amén.